Hola, yo soy Eben y bienvenido a Las Mil y Una Noches. Esta vez quiero contarte una serie de historias. Esta vez no solo será una, van a ser unas cuantas historias que me parecieron bastante interesantes y bastante terroríficas, digámoslo así. Continuamos con estas historias porque realmente me gustan este tipo de historias y luego con todo el respeto del mundo. No creo que al rato vaya a pasar algo. Yo quiero pensar que no, obviamente, pero los hago con todo el respeto del mundo. Yo respeto todo, toda religión, toda creencia, todo lo que existe. Acompáñenme a escuchar estas breves historias, pues sí, historias que encontré por internet que me parecieron bastante interesantes. Y sin más que decir, volvimos con más historias. Pero y sin más que decir, ¿me acompañan? Mi abuela siempre fue muy conservadora. No salía mucho de su casa, en la cual ya habían vivido sus padres, mis abuelos. Ellos la habían mandado a construir cuando ganaron un billete de lotería, que según mi abuela tenía más de $20,000, lo cual no me sorprende, porque en la casa hay algunas cosas que parecen antiguas y valiosas, como algunos collares de plata y vasos con diseños muy lindos. Cuando tenía 6 años, solía visitarla muy a menudo. Ella vivía en una zona rural, así que estaba algo lejos, pero cuando cumplí los 15 años y empecé a ir a la preparatoria, dejé de ir a verla y solo le llamaba entre semana, pero afortunadamente, cuando empezaron mis vacaciones, mis padres habían reunido el dinero suficiente para ir a verla por un par de semanas. Habían pedido permiso en sus trabajos, que les concedieron. Yo estaba muy feliz porque mi abuela ya tenía más de 70 años y justo el mes pasado había cumplido los 70. Solamente pudimos enviarle un retrato nuestro como regalo, así que pensé que podríamos hacerle una sorpresa. Empacamos nuestras cosas y entramos a la camioneta para empezar el viaje, el cual era de más de 6 horas. Por suerte, llevamos comida para no tener que hacer paradas y GPS por si teníamos que encontrar un baño. Bueno, les diré una cosa. Cuando era niña yo a veces veía algo en la casa de la abuela, como una especie de arañazos y zarpazos en las paredes, en los muebles. Estos eran pequeños y casi no se notaban, pero los veía a veces. Cuando le preguntaba a mi abuela sobre eso, solamente me decía: querida, eso es solamente un daño que se hicieron los muebles hace tiempo. Esta casa es mucho más vieja que tu abuela, y a veces me pregunto por qué no se ha venido abajo aún. Yo siempre le creí, pero siempre quedó un diminuto rastro de duda, pero nunca le di importancia, hasta esa noche que vi esa cosa. Cuando llegamos a la casa de la abuela nos recibió felizmente y nos dijo que ya nos extrañaba tanto, que nos preparó algo, 2 pies enormes, uno de fresa y otro de calabaza. A mis padres se les cayeron los ojos de la felicidad y yo puse una sonrisa enorme. Después de comer los pies, ya eran las 11:30 de la noche, así que decidimos irnos a la cama. No pusimos despertador para dejar que la abuela durmiera todo lo que quisiera, porque ya es mayor. Cuando me puse la pijama, la abuela puso sobre la mesa de madera del comedor un par de candelabros de 3 velas. Cuando le pregunté por qué lo ponía, me dijo que no le gustaba gastar mucho en luz, así que solo ponía esas velas para alumbrar. Y luego me dijo que si quería bajar al baño, no me acercara a la cocina hasta que saliera el sol. Y yo le dije que sí, y nos fuimos las dos a la cama. En un momento de la noche pudo oír unos pasos que bajaban por las escaleras de madera. Pensé que eran mis padres, que habían bajado al baño, porque ella suelen tomar mucha agua. Antes de acostarse, me dormí otra vez cuando eran las 5:45 am. Me desperté de golpe porque tenía muchas ganas de ir al baño, así que bajé rápido sin ponerme los zapatos. Cuando llegué al baño, pude oír, o más bien ver algo en la cocina. La luz de las velas no era mucha, pero me pareció ver una sombra en la pared que se movía rápido y hacía un sonido como si escupiera o algo así. Pero yo tenía muchas ganas de ir al baño, así que lo ignoré.
Entré y cuando terminé de hacer mis necesidades salí y me di cuenta de que la luz de las velas aún no se había apagado. Y una vez más vi aquella sombra que se movía rápido. No podía ver bien su forma por la poca luz, así que regresé a mi habitación e intenté dormir. Pero era tanta mi curiosidad que decidí ir a la cocina para ver qué era eso. Tomé una linterna de un cajón de mi cuarto y fui a ver. Cuando me encontraba cerca de la cocina, encendí la linterna y cuando entré, vi algo que me aterró tanto que literalmente me quedé congelada, como una estatua en la cocina. Había alguien, o más bien algo. Era una criatura muy fea, más bien horripilante. Tenía una cabeza parecida a la de un cerdo, pero estaba llena de pelo. No tenía ojos, y su cuerpo era tan deforme que sentí que el estómago se me revolvía. Sus pies parecían los de un caballo, y sus manos tenían unas enormes garras. Entonces lo vi hacer un arañazo en la mesa, y luego tomó algo del refrigerador y se lo metió a la boca, la cual estaba llena de dientes grandes, creo que más grandes que yo. Y luego se giró y me vio. No lo sé, no sé por qué cuando lo hice, yo corrí muy rápido a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Y me enterré en las sábanas esperando quedarme dormida, pero estaba tan aterrorizada que no podía cerrar mis ojos. Pero la naturaleza hizo su trabajo y terminé cayendo por el sueño. A la mañana siguiente me levanté a las 11, a las 11 en punto. Mis padres ya estaban empezando a hacer el almuerzo y mi abuela estaba en la sala leyendo un libro. Cuando me acerqué a la mesa no había pisadas ni manchas, así que comencé a pensar que lo que había visto aquella noche no fue más que una pesadilla muy mala. Pero cuando me senté a comer algo de cereal, vi en el borde de la mesa un pequeño arañón y me quedé congelada y ni siquiera vi que estaba derramando la leche hasta que mi madre me despertó y reaccioné. Cuando terminé de desayunar, mis padres salieron a comprar unas cosas para el almuerzo y yo me dirigí a mi abuela, que seguía sentada en el sillón. Y yo, bueno, empecé a contarle lo que me había pasado ayer, sin contar muchos detalles para no asustarla cuando mencioné a la criatura fea que me había hecho correr. Ella dejó caer el libro que tenía en las manos, se quedó boquiabierta y luego regresó y me dijo que sí había bajado a la cocina, sí había olvidado que me había dicho. Yo le dije que vi algo y solo quería echar un vistazo y ella me dijo: mi nieta, esa criatura aparece en mi casa todas las noches desde que era una niña y siempre que viene raspa algo con sus garras y luego se come algo de mi casa y se va. Si tú lo viste, significa que ahora irá a tu casa y tratará de comer y sobre todo de comerte. Pero no te preocupes, hay una forma de evitarlo. Ella me dijo que pusiera 6 velas en la mesa de mi casa todas las noches y que no me acercara jamás a ellas. Solo así evitarás que ese monstruo te coma y a tus padres. Ya han pasado 20 años desde que descubrí que mi abuela compartía su casa con algo que no era un humano ni un animal. Y aún vivo en la misma casa de mis padres y todas las noches pongo 6 velas en mi cocina y jamás me acerco a ella, pues ya sé lo que me espera ahí. Y a quien o a quienes lean esto, si alguna vez ven algo raro en su cocina por la noche, no permitan que la curiosidad les gane. A veces es mejor ignorar unas cosas porque en las sombras de las noches pueden esconderse cosas que nadie puede explicar ni entender y que solo desean atormentarnos y luego devorarnos con su monstruosidad. Cada barrio tiene sus leyendas. En el mío era el hombre de la pared. Dijeron que si te levantas a las 2:43 de la mañana y mirabas por la ventana, verías a alguien parado en la pared de tu casa, siempre en silencio.
siempre mirándote. Niño que miró, desapareció semanas después. Los adultos decían que era solo un invento. Yo creía eso, hasta la semana pasada. Mi hermana de 9 años apareció en mi habitación temblando. Hay un hombre en la pared. Él me miró. Fui a la ventana. Nada. Fue solo un sueño. Vuelve a dormir. La noche siguiente me desperté de la nada. El celular marcaba las 2:43 a.m. Sentí un escalofrío. Me acerqué a la ventana, sin siquiera saber por qué. Él estaba ahí, de pie, en la pared del patio trasero, alto, delgado, brazos demasiado largos. El rostro estaba borroso, como si la noche intentara ocultar algo que no debería verse. Él me vio y sonrió. A la mañana siguiente, mi hermana no se despertó. La policía buscó durante días, sin señal, ninguna explicación. Hoy es la 7ª noche. Al mismo tiempo, simplemente volví a mirar por la ventana. Está más cerca, no en la pared, en el balcón. Y él me está sonriendo. Esta historia es de un amigo. Él vino una vez a mi casa y en la charla surgió el tema de anécdotas paranormales y contó lo siguiente. Él estaba pescando como acostumbraba hacer casi todos los días. Fue a un río que quedaba como a 5 kilómetros de mi pueblo y esta vez había ido acompañado de unos amigos y pensaban quedarse hasta la noche ahí. Es así que pasó toda la tarde pescando para tener comida y también para llevar, pero cuando llegó la noche comenzó todo. Este río se sabe que pasan cosas paranormales, pero él no tenía miedo, ya que no creía mucho en eso. Al oscurecer, a eso de las 9 o 9:30, comenzaron a preparar las cosas para comer. Uno fue a buscar palos para hacer fuego, mientras que él se quedó a la orilla del río, junto con otro amigo, pero de la nada se escuchó un sonido, como si tiraran algo al agua. Creían que era un amigo que estaba aburrido y quiso bromear, pero su amigo llegó después y negó haber tirado algo, y ahí fue que alumbraron a un costado, más específicamente a una esquina de la orilla, y ahí vieron a una serpiente, pero no una serpiente normal, sino que era enorme, tanto como una anaconda, solamente que ellos sabían que no era una, ya que esta serpiente tenía un color negro intenso en la parte del lomo, mientras que en la parte de debajo era completamente roja. Luego de ver eso corrieron y vieron que esa serpiente se metió como en un agujero que había al costado de la orilla y desapareció ahí. Ellos quisieron regresar a investigar y se fueron. Al volver, investigaron, pero lo único que les sorprendió fue que un desconocido les dijo que podía haber sido un estudiante. Ahí les explicó que un estudiante era una persona que estudiaba magia negra y por lo tanto podía transformarse en animales. Pero lo peculiar de estos animales, y lo que también los diferenciaba, era que tenían características raras, como los colores que tenía esa serpiente que vieron. Y además, que antes que estos estudiantes se hagan ver, siempre hacían sonidos o hacían algo para llamar la atención o asustar a las personas.